ocurrió un hecho que generó una enorme polémica y, por supuesto, un daño para una persona, para una profesional de la salud. En este caso, hablamos de Miranda Lucía Ruiz. Ella es médica salteña y que fue detenida durante 7 horas por llevar adelante una interrupción legal del embarazo. Estamos en comunicación con ella para dialogar y reflexionar acerca de este hecho. ¿Cómo estás, Miranda? Buenas noches. Martín Bustamante te saluda. Hola, buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, no, gracias a vos, la verdad, muchas gracias por atendernos. Primero, desde ya te queríamos preguntar cómo viviste esas 7 horas donde estuviste detenida, cómo te trataron, qué pensaste en ese momento. Bueno, en realidad para poder explicar eso yo necesito remontarme a lo que sucedió las 2 semanas anteriores, Sí, que me pasó en Tartagal, que pueden explicar qué fue lo que pasó. En realidad lo que yo viví fue un caso típico de lawfare, lo que se dice hoy en día lawfare, sí, en donde los medios locales, el día 24 de agosto, cuando se realiza la interrupción legal del embarazo, empezaron a difundir información sobre la paciente falsa, lógico, sobre mi práctica médica de manera falsa, violando la confidencialidad de la paciente. La concejala Claudia Subelsa, que está en contra de la Ley Nacional de Aborto, que sí. se entera de esta situación, empieza con una campaña mediática para persuadir a la paciente y a mí a que no continuemos con la interrupción legal del embarazo. Y para eso se valió de argumentos falsos y mintiendo y tergiversando la información que fueron levantados por los medios locales. En ese contexto, yo realizando la práctica con la paciente, que obviamente fue todo legal, está todo perfectamente escrito en historia clínica, eso no hay dudas, me llama por teléfono la Subelsa al hospital diciéndome que yo era de la justicia, para pedirme que por favor interrumpa con lo que yo estaba haciendo. Yo le explico que por teléfono yo no voy a contar información de mi paciente y todo lo que yo hago es legal y que voy a seguir trabajando como corresponde. Como no lograron ese día persuadirme, al otro día empezaron a nombrarme para difamarme en los medios de comunicación, en última instancia para darme presa, que fue lo que sucedió. Viví una campaña mediática de 2 semanas sin tregua, digamos, diciendo cualquier cosa. La paciente, los familiares y yo fuimos objeto de un uso político de grupos que militan en contra de la ley de aborto, en donde yo les pido que reflexionen, porque una cosa es discutir sobre una ley que siempre se puede hacer en democracia, y otra cosa es hacerlo valiéndose de argumentos falsos, falaces y llevándose por delante todo. A la paciente, a su derecho de confidencialidad y a mi libertad. Por favor, dejando ir un médico al hospital de Tartagal, no les interesa nada. Se ha usado políticamente este caso incluso en la provincia de Salta, en donde la Cámara de Diputados y Senadores me han contado que han hablado de esto y han mentido respecto a mi práctica profesional para justificar la militancia que tienen estos grupos en contra de nuestra ley nacional. Nunca recibí en estas 2 semanas de campaña mediática en mi contra ninguna denuncia penal concreta. La persona que me denuncia es la familiar de la paciente y no es la paciente. Y no puede denunciar la familiar de la paciente y que por ese motivo me pongan presa. Es una locura total. Perdón, estoy un poco nerviosa. No, está muy bien. La verdad que te dejo Bien. que Tengo continúes que porque me decir, parece fundamental que des este testimonio. Tengo que decir también Sí, otra cuestión para que se entienda un poco más esta situación y tratar de explicar un poco qué significa que en Tartagal tenemos una justicia patriarcal. Cuando dicen las compañeras eso, lo voy a ejemplificar. El año pasado, en octubre del año pasado, yo hice una denuncia a un ginecólogo del hospital porque abusó de una menor en contexto de que ella solicita una interrupción del embarazo y él los hacía de manera clandestina y él le pide a cambio de la solicitud de la paciente sexo o dinero. Bien, esa denuncia penal que yo realicé en octubre del año pasado, sí. nunca se investigó, nunca me llamaron, nunca me han dicho nada. Después de meses, recién en marzo de este año, a raíz que se mediatice el conflicto, porque hubo otro caso igual en otra paciente de nuestro hospital que padeció lo mismo, que fue asistida por otras profesionales. Entonces decidimos 4 profesionales que fuimos testigos de estos 2 casos armar una carta administrativa para contar
que es el ginecólogo, que sigue trabajando en nuestro hospital y en ejercicio de su función como ginecólogo abusa de las pacientes y que nos parecía que el Estado tenía que saber y que había que hacer algo, Sí. y no había sucedido nada. Se mediatiza el conflicto y recién ahí la justicia empieza a investigar y jamás lo suspendieron al médico y siguió siempre trabajando. En realidad se pidió carpeta médica y luego volvió. Ese médico es el que estaba el martes de guardia cuando expulsó el feto mi paciente. Y el abogado de ese médico es el abogado de los familiares de mi paciente que me están difamando por la tele. Ah, directamente. Yo estoy describiendo, exacto. Sí. Yo acá estoy describiendo sucesos. Pueden sacar sus conclusiones. Sí, claramente. Te Bueno, escuchaba Miranda. 2 semanas, Sí. Dale, termina. Quiero decir una cosa. Después de estar 2 semanas con toda una campaña mediática en mi contra, yo me reía en el sentido de que me parecía desopilante las cosas que escuchaba, me daba mucha pena por la paciente, muchísima pena por ella, pero para mí era como muy ridículo los argumentos que escuchaba, tantas mentiras, y yo como tengo mucha dedicación con mi trabajo, tengo mucha carga horaria, tengo dedicación exclusiva en el hospital, y cuando voy a mi casa estudio para resolver los problemas de salud de mis pacientes, yo no veo los medios. Entonces me iban contando y yo lo tomaba medio con sorna. Nunca me imaginé que me iban a poner presa porque siempre supe que hizo todo absolutamente legal. Y está todo bien escrito en la historia clínica. Jamás pensé que iba a ir presa. De hecho, nunca me había conseguido ni abogado hasta que el jueves de esta semana que pasó, el Ministerio Público Fiscal publica en una nota de prensa que un fiscal pide mi detención. Cuando yo veo eso el jueves, ahí me asusto. Es ahí que me asusto y empiezo a conseguirme un abogado. Y menos mal porque el viernes me detienen. Nunca yo empiezo a buscar un abogado por los medios de comunicación. Jamás recibí ninguna notificación yo formal, ni mi hospital, de que yo podía ir presa. Voy a decir otra cosa. El martes 24, cuando se empezó con la interrupción legal del embarazo, por el escándalo mediático encabezado por Subelsa, interviene la jueza de garantías de Tartagal, telefónicamente preguntando qué estaba sucediendo, lógico, preocupada por el escándalo mediático, en donde habla con mi gerente, en donde ella entiende que todo lo que estamos haciendo es legal y nos habilita a continuar con el procedimiento, porque lo que quería lograr Subelsa es que la jueza ordene la suspensión de la interrupción legal del embarazo hasta que se investigue. Entonces no logró hacerlo, porque nuestra ley nacional es muy clara y explica que los casos se resuelven dentro del equipo de salud y no se judicializan. Entonces, eso también quería contar porque me parece muy importante que se sepa. Te decía recién, Miranda, que leía una entrevista que te hicieron colegas de Página 12 y allí vos decías que el objetivo de esto, el objetivo político en definitiva, no era solamente detenerte a vos, sino que el objetivo es disciplinar a aquellas personas que quieren cumplir con la ley, efectivamente. ¿Hasta qué punto pensás que logran ese disciplinamiento? Bueno, eso vamos a ver qué pasa después de esto, porque lo que yo le tengo que decir a todos mis compañeros y compañeras médicos del país, que la consigna nos tocan a uno, nos tocan a todos, es absolutamente cierta. Y no es porque yo soy porteña y vine a Tartagal. Cualquier médico o médica que esté trabajando en cualquier lugar del país, yo estoy en Tartagal, estoy en la frontera con Bolivia. Si le llega a pasar algo así, va a tener un apoyo increíble, nacional y de la Marea Verde, en donde no nos van a meter presos, nunca más. ¿Y a vos te pasó eso? A mí me pasó eso, pero me sacaron a las 4 horas porque actuó el Ministerio de Nación, el Ministerio de la Provincia, todo el apoyo, y aprovecho para agradecer a mis pacientes, a los familiares de los pacientes, a todo el hospital, a todo el personal del hospital, a las organizaciones sociales locales que se movilizaron en Salta, en todo el país, a la Marea Verde, a mis compañeras de la red de profesionales de Salta, que se pusieron desde el minuto 1 con toda la angustia que significaba para ellas verme presa, con todo ese dolor y ese llanto, lo mismo, salieron en los medios a pelear para que me liberen, y gracias a eso el juez me liberó. Porque voy a contar algo. Cuando yo voy a la fiscalía, cuando me llevan detenida, y yo hablo con el juez personalmente, porque él primero me atiende, yo le pido a él que por favor no me ponga presa de manera preventiva, porque yo soy médica que trabaja en el hospital hace 2 años y 3 meses, que tengo dedicación exclusiva, que soy una servidora pública que honra su salario y que tengo un contrato de 4 años, que no tengo por qué fugarme de Tartagal. No tiene sentido que me pongan presa de manera preventiva, que soy la única médica especialista en medicina interna de la zona.
que eso me permitió a mí hacer múltiples capacitaciones para aportar a mejorar la atención del hospital en muchas áreas, que lo hemos hecho con mi equipo de trabajo de medicina familiar en estos 2 años y 3 meses de manera incansable. Sí. Y armé el protocolo de COVID para Tartagal y para la zona, para los hospitales que me derivan, y que hice docencia todo el tiempo con enfermería, con los médicos, con quienes quieran, con la población en las redes, en contexto de pandemia el año pasado, que era una situación muy desesperante, y que en honor a todo el trabajo hecho, y faltan un montón de cosas más, que no me pongan presa preventiva. Aunque dije todo eso y estaba inscrito en actas, después de que fui a declarar con el fiscal, que finalmente, bueno, no declaré nada porque no correspondía en ese momento, lo mismo me ponen presa. Y me dijeron que me podía quedar 10 días presa, detenida, hasta que el fiscal determine si le parece que me suelte o no. Me metieron en el calabozo del penal de mujeres de Tartagal. Estuve presa, encerrada, con un candado, incomunicada, 4 horas sin saber qué pasaba afuera, pensando que capaz tenía que pasar ahí todo el fin de semana mínimo. Curiosamente esto se hace un viernes. Sí, dijiste que estabas incomunicada, no alcancé a escuchar. Incomunicada, estuve presa en el calabozo del penal de mujeres de Tartagal. Incomunicada, presa. Sí, sí. Incomunicada, encerrada en un calabozo con una ventanita, con una reja, candado, sin celular. ¿Qué implica esto, por ejemplo, para esas comunidades wichis con las que trabajás en el norte de Salta? Es decir, que durante ese tiempo, durante esas horas, o si se quiere, durante todo el fin de semana, no contar con una profesional de la salud como vos. Sí, tal cual, obviamente, porque nosotros hacemos un trabajo social muy importante como equipo de trabajo con la Residencia de Medicina Familiar. Nosotros llevamos el hospital a las comunidades. Nosotros hemos hecho campañas de atención del niño remo en domicilio para tratar de prevenir las muertes por las diarreas habituales que existen en la zona en el verano. Hemos hecho, damos periodicidad en la atención en zonas alejadas donde nadie quiere ir, llevando medicación, llevando calidad de atención, porque al estar en un marco de residencia nosotros estudiamos los pacientes, no es que vamos a despachar pacientes y no nos importan, no, los escuchamos, los estudiamos, tratamos de llegar a diagnósticos. Hacer procedimientos diagnósticos es muy difícil en la ruralidad, porque uno tiene que planificar todo cuando uno derive. Es un trabajo inmenso, que requiere de hacer un montón de cosas no médicas para garantizar algo de acceso al sistema sanitario. Y eso lo hacemos desde que estamos trabajando en nuestra residencia de medicina familiar del Hospital de Tartagal. Y contar con una médica menos que hace eso es mucho, y a esta gente no le importa nada. No solo eso, no, y también, aparte de eso, meterme presa a mí implicaba que no se pueda garantizar el cumplimiento de la ley de IBI en la zona. Porque yo soy la única médica no objetora que hace el consultorio de IBI de demanda espontánea. Y a mí me vienen a ver no solo de Tartagal, de Salvador Maza, de Mosconi, de Embarcación a veces, de Vespucio, de un montón de lugares de la zona, porque no hay muchos médicos que sean no objetores, ¿sí? No hay. Y meterme presa a mí implica que no se pueda garantizar el cumplimiento de la ley. Entonces esto tuvo usos múltiples, de amedrentamiento, de que no se cumpla con la ley, de usarlo políticamente para los grupos políticos de Salta que están militando en contra de la ley nacional. Pero lo que yo les pido es que, por favor, militen con honestidad. Y si ustedes tienen sus ideas, y si ustedes están en contra de la ley, y si tienen que difamar y mentir y tergiversar para defender sus ideales, entonces, por favor, no jueguen más a la democracia. Miranda, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando y esta experiencia que estás brindando para conocer lo que pasa en determinados contextos en distintos lugares del país. Te mandamos un gran saludo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.